¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Frente a los Medios. Esta noche estaremos dialogando con Miguel Carvajal, secretario nacional de Gestión de la Política, sobre diferentes temas. La consulta popular que sucederá luego de esta consulta, pero como siempre tenemos al panel de los periodistas de los medios públicos, quien vamos a saludar ya en este momento. Nos acompaña, como siempre, Giovanna Tassi, de Pública FM. También estará con nosotros Marco Antonio Bravo, Agencia Andes, y Carla Maldonado, diario El Telégrafo. Y ustedes, gracias por acompañarnos. Como lo decíamos, vamos a entablar un diálogo. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos ya a puertas de la consulta popular, una consulta popular que en un inicio también fue cuestionada porque no se esperó el dictamen de la Corte Constitucional. ¿Cree usted que de aprobarse ya este domingo la consulta popular se puede marcar una hoja de ruta clara, tanto para el mandato nacional, para la Asamblea Nacional, como para las funciones del Estado? Bienvenido. Gracias, Marusia. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Mire, la consulta popular es un derecho de la ciudadanía. La ciudadanía, como los dueños legítimos del poder político, tiene el pleno derecho a ser consultada las veces que sean necesarias. Y el gobierno nacional, el presidente Lenín Moreno, propuso esta consulta para varios temas. Unos temas que implicarán una modificación de la Constitución, otros temas que implican modificaciones legales, que también se ha cuestionado que por qué las modificaciones legales. Igual que se hizo en el 2011, también modificaciones constitucionales vía referendo, modificaciones legales vía consulta popular. Hicimos todos los procedimientos que manda la Constitución. Se esperó que la Corte Constitucional haga las revisiones, pero la Corte Constitucional, como el país sabe, se demoró más de 57 días. Y por eso es que el presidente de la República, protegiendo el derecho del pueblo ecuatoriano a ser consultado, lo envió directamente al Consejo Nacional Electoral. Lo mismo que se hizo años atrás con el presidente Correa a propósito de la consulta en la Concordia. La diferencia es que el presidente Moreno esperó como 20 días más que lo que esperó el presidente Correa. Se expiraron los plazos realmente. Se cumplieron los plazos, pues la norma es clara, son 20 días término. Pero de alguna manera hubo cierto temor de que se modificaran desde la Corte Constitucional el contenido de estas preguntas. No, nosotros habríamos esperado que la Corte pueda actuar con mayor celeridad en el caso de las juezas ponentes y que se puedan hacer todas las precisiones o todas las modulaciones que estimen convenientes. Nosotros somos muy respetuosos de la institucionalidad, muy respetuosos de la Constitución y hemos cumplido con todos los procedimientos y hemos hecho respetar el derecho de los ecuatorianos a ser consultados dentro del marco constitucional. Vamos a repaso en este momento a Giovanna Tassi, que tiene una pregunta para usted, ministro. Muchas gracias, Mariuxi. Buenas noches, señor secretario. Mi pregunta va respecto a este periodo de transición que estamos viviendo y que culmina, diría yo, con el proceso de la consulta popular. Y muchos comentan que el gobierno del presidente Lenín Moreno se ha derechizado y que ha roto con el pasado para irse hacia un porvenir que no está muy claro. En este sentido, ¿podemos hablar de que hay una continuidad o que hay una ruptura completa con la gestión anterior? Mire, Giovanna, el programa que ganó las elecciones de abril es el programa de Alianza País. En el gobierno nacional estamos muchísimos compañeros, compañeras que cumplimos funciones en el gobierno anterior o que fuimos legisladores y muchos que fuimos fundadores del proceso de Alianza País, muchísimos. Hay continuidad en lo esencial de las políticas sociales para buscar equidad, para buscar solidaridad. Hay cambios en muchos temas políticos que son necesarios, comenzando con el reconocimiento de que podemos cometer errores. Por lo tanto, alejándonos de esa posición en la que nunca se cometen errores, que cuando hay problemas con la justicia se dice que es persecución política, alejándonos de esa actitud de no sentarse a revisar con la ciudadanía los errores, a identificarlos y a corregirlos. Es propio de políticos democráticos saber reconocer los aciertos, pero también saber reconocer los errores y enmendarlos. Y yo creo que eso es parte de la sana autocrítica que en todo proceso de transformación política debe existir. Cuando no hay autocrítica, cuando no hay crítica, cuando hay intolerancia a la opinión distinta,
Lo que hacemos es construir una burbuja donde aparentemente todo está bien y donde no todo está bien. Nosotros creemos que hay que fortalecer las políticas sociales, de educación, de salud. Hay que seguir construyendo un país respetuoso, un país solidario, pero por supuesto, y vamos a seguir en esa línea. Un país seguro, por supuesto, y vamos a seguir en esa línea. Pero también creemos que hay que hacer esfuerzos por corregir los problemas que hemos detectado, por ejemplo, en educación, los problemas que hemos detectado en construcciones. Hay que corregir el ambiente político en donde primó la confrontación, la agresividad. Los ecuatorianos sabemos confrontar, pero con argumentos. Pero debemos desechar esa lógica política en donde todo es confrontación, acusación, violencia. Inclusive, mire usted, en esta propia campaña han existido algunos actos de violencia, de agresiones contra el expresidente Correa, que nosotros rechazamos, de agresiones en las redes sociales contra quienes somos parte del gobierno, de agresiones terribles en las redes sociales contra nuestros asambleístas de Alianza País. Esto creo que debemos superarlo. Creo que debemos superarlo por bien de la democracia, por bien de la protección de una sociedad como la nuestra, que siempre se ha caracterizado por ser respetuosa, por ser amable. Así somos los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y tenemos que recuperar ese espíritu también en la política, rechazando toda forma de agresión en redes sociales, en el manejo de las diferencias, en el irrespeto a las diferencias y obviamente también toda forma de agresión física. Usted ha hablado también de un tema muy importante que es la confianza en cuanto a la situación económica de nuestro país, que es muy compleja. Recordemos que se alcanzaron picos muy altos en el 2015, en el 2016. Esta consulta popular, como se dice en el boxeo, dará tal vez un segundo aire, un segundo respiro a la forma en que se va a manejar precisamente todo el desarrollo económico, la confianza en nuestro país. El gobierno nacional, a través del presidente de la República, ha manifestado varias veces que la situación económica, sobre todo la situación fiscal, es complicada. Tenemos una deuda externa muy importante que hay que pagarla, que hay que cumplir los plazos. Tenemos deudas internas importantes, tenemos procesos judiciales internacionales en marcha que pueden tener un impacto en la economía. Pero sin embargo, el país ha tenido los últimos meses estabilidad, ha tenido inclusive un nivel de crecimiento económico reconocido, inclusive por organismos internacionales, muy importante. Las ventas han tenido un crecimiento sostenido. Esto da muestra de que a pesar de las dificultades del contexto económico, se puede avanzar. ¿Por qué se avanza? Porque hay un ambiente de respeto, porque hay un ambiente de tolerancia y un ambiente que genera confianza. Cuando hay confianza, hay inversión. Una muestra de esto es la presencia de un grupo muy importante de inversionistas extranjeros en Manabí, en la ciudad de Manta, para trabajar juntamente con el gobierno en las posibilidades de inversión de la refinería, de lo que antes se llamaba la refinería del Pacífico y que ahora la llamamos la refinería de Manabí, en honor a esa provincia, pero también para desligarnos de una historia poco clara, por lo menos poco clara, en la llamada refinería del Pacífico. Entonces, la presencia de inversionistas extranjeros, creo yo que es una muestra de estas nuevas circunstancias en donde la confianza va a ser un elemento fundamental para que lleguen no solamente inversionistas extranjeros, sino también inversionistas nacionales, que los ecuatorianos que tienen su dinero en el exterior, en Panamá, en Miami, puedan venir al país. Una vez que, por ejemplo, tengamos superada por vía consulta la actual llamada ley de plusvalía, esto va a ser un estímulo para la inversión nuevamente en el sector de la construcción, que genera trabajo para arquitectos, para ingenieros, para carpinteros, para gasfiteros, que mueve el negocio de las ferreterías. Y esto no significa dejar de trabajar sobre el control a los especuladores del suelo. Lo que pasa es que la ley que se aprobó no resuelve ni la especulación
¿sí? Pero tampoco resuelve la generación de empleo, que hoy por hoy es el principal problema de los ecuatorianos. ¿Cómo generamos empleo? Con confianza que atraiga inversiones. ¿Cómo generamos empleo? Con políticas públicas que promuevan no solamente la inversión del Estado, sino la inversión privada, con seguridad, con tranquilidad, en un ambiente de respeto a las normas constitucionales y legales. Bien, ministro, vamos a darle paso en ese momento a Marco Antonio Bravo, Agencia Andes. Tiene otra pregunta. Gracias, secretario. Buenas noches. Ecuador está viviendo en este momento un proceso de transición entre lo que fue el gobierno del expresidente Correa y este proceso de afirmación del presidente Lenín Moreno, que se va a confirmar o consolidar en la consulta popular. En este periodo de transición han existido continuidades, ajustes y sin duda quiebres fundamentales en lo político. ¿Usted considera que la ruptura absoluta con el expresidente Correa es el principal quiebre que ha llevado sin duda a la consulta popular y a otras decisiones políticas del gobierno? Mire, siempre a lo interno nos preguntamos por qué el expresidente Correa comenzó con una confrontación tan ácida contra el presidente Lenín Moreno desde los primeros 15 días en que éste se instaló en el gobierno y que fue pública y abierta desde el fines del mes de junio. ¿Qué se argumentó? Que el presidente Lenín Moreno había hecho pactos con el PRE y con el sector de Bucaram, lo cual no es cierto. Y como ejemplo se tomó el nombramiento de 2 personas, me parece que en CNEL, que supuestamente eran afiliados al partido del expresidente Bucaram, sin considerar inclusive que algunas de esas personas trabajaron en el propio gobierno del expresidente Correa. Pero ese fue un pretexto para justificar una ruptura. Y luego han venido una serie de pretextos para justificar una supuesta traición. Nosotros decimos, ¿traición a quién? El retomar relaciones con organizaciones sociales sindicales, con las centrales de trabajadores, ¿es una traición? El retomar relaciones con las organizaciones que representan a los pueblos y nacionalidades indígenas, que vivieron en confrontación al menos desde el 2009 hasta el 2017, ¿es una traición a los contenidos democráticos? ¿Es una traición el sentarse a discutir cómo avanzamos, por ejemplo, en la construcción de un Estado plurinacional? El sentarnos a discutir con los sectores empresariales, con las cooperativas y con la banca, para ver cómo enfrentamos la situación difícil que en la economía tiene el país, pero sobre todo, cómo generamos crédito productivo. ¿Es una traición? ¿Traición a qué? ¿Sí? El tener un ambiente de respeto político que deje atrás intolerancia o formas autoritarias de ejercicio de poder, ¿es una traición? ¿Traición a qué? Yo estoy seguro que traición a la democracia, traición a criterios de construcción socialista, traición evidentemente modernos y contemporáneos, son más bien muestras de reafirmación de esos criterios. Nosotros no hemos sido ni autoritarios, nunca, ni en nuestras concepciones, ni estatistas, nunca, ni consideramos que debe primar un pensamiento único, nunca. Si es que alguien pensó que íbamos a continuar con algunos de esos aspectos, pues se equivoca. Si es que alguien pensó que el presidente de la República iba a ser una especie de muñeco, de marioneta que iba a ser manejado por los hilos del poder que se quedaron en el propio gobierno, se equivocan. El presidente de la República es una persona con profundas convicciones personales, con profundas condiciones ideológicas, con autoridad, y así lo está demostrando. Probablemente quien pensó que podría ser una persona débil, influenciable, casi un títere, se equivocaron, ¿no? Y por eso se construyó este imaginario agresivo, violento, de que quienes nos quedamos en el gobierno somos parte de un juego de traiciones sin precisar bien a quién, con argumentos. Simplemente se ha dicho traición a la partidocracia, traición porque se van con la banca. Yo creo que esos son argumentos que esconden una posición política que se enrumbó desde el comienzo del gobierno del presidente Lenín Moreno a romper con el gobierno, a dividir Alianza País, a debilitar esta nueva fase de un proceso de transformación democrática que no solamente se asienta sobre los principios, las concepciones de búsqueda de un país justo, equitativo, sino que se asienta también en la recuperación
del respeto y la tolerancia política como aspectos fundamentales de nuestro quehacer. Y en cuanto a las funciones del Estado, ¿pueden trabajar ahora libremente? Porque siempre, le pregunto esto porque siempre de alguna forma se cuestionaba si realmente trabajaban bajo una línea accionaria, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede realmente? ¿Qué va a suceder? Hace algunos años se llegó a decir que eso de la independencia y la autonomía de las funciones del Estado era una vieja herencia de la Revolución Francesa, del pensamiento liberal, de Montesquieu, que estaba caduco. Nosotros creemos que aquello era una equivocación, Creemos que hay que respetar lo que dice nuestra Constitución, la autonomía, la independencia de las funciones del Estado, y nuestro gobierno lo que ha hecho es justamente eso, respetar la autonomía de las funciones del Estado, que la Asamblea haga su trabajo, con coordinaciones, pero sin imposiciones, sin interferencia, que la Fiscalía, que la Contraloría, que los jueces hagan su trabajo. Yo creo que esta es una recuperación en el espíritu, pero también en el contenido de la Constitución de Montecristi. Y creo que los resultados terminan fortaleciendo la democracia, y me parece que esa es la búsqueda que tiene el pueblo ecuatoriano, esa es la búsqueda que tiene también el gobierno nacional. Vamos a darle paso a Carla Maldonado, del Telégrafo. Buenos días, ministro. Después del quiebre en la Asamblea, Alianza País se quedó con 43 legisladores. ¿Cómo conseguirán la gobernabilidad y la mayoría parlamentaria para aprobar proyectos de ley que necesita el país, por ejemplo, para generar empleo? ¿Buscarán a la oposición para hacer alianzas? ¿Usted cree que se deben cambiar las presidencias y vicepresidencias de las comisiones? Por ejemplo, la de Educación, presidida por Augusto Espinosa, la de Justicia, encabezada por Marcela Guiñaga, y la de Relaciones Internacionales, cuya titular es Doris Solís. Mire, Carla, los temas particulares de la Asamblea se los debe tratar en el seno de la Asamblea Nacional, en el seno de nuestro bloque. Nosotros podemos conversar con nuestro bloque. Ciertamente, tener 44 asambleístas nos hace, como Alianza País me refiero, la fuerza política más importante en la Asamblea Nacional, pero no es la mayoría. Al no ser la mayoría, debemos volver a algo que es fundamental en el Parlamento. Para eso existe el Parlamento, para conversar, para hablar, para discutir, para acordar. Y eso se lo ha hecho siempre. No se olvide que en el periodo legislativo presidido por Fernando Cordero tampoco teníamos mayoría. Creo que éramos 52 asambleístas y se pudieron sacar una serie de leyes. Yo creo que es importante que siempre en la Asamblea Nacional se pueda debatir, se pueda discutir, se pueda mejorar las normas que son para todos los ecuatorianos. Ese va a ser siempre, digo, como militante de Alianza País, nuestra actitud. Y creo que es positivo respecto a una situación en la que, por ejemplo, teníamos una mayoría absoluta que no necesitaba de conversar con otros sectores. Esa falta de conversación, de diálogo, termina pasando una factura negativa a la democracia. Yo creo que siempre es bueno el sentarse a conversar, a dialogar, a escuchar las opiniones distintas, a tener la disposición a modificar las propias posiciones que uno porta. Y yo creo que esto es el juego de la democracia. Me parece que este ha sido uno de los aspectos más importantes que ha marcado el gobierno del presidente Lenín Moreno, inclusive la consulta es resultado de esos diálogos. Las preguntas son en su mayoría resultado de estas propuestas. Y yo creo que este es un avance significativo en la lucha por la democracia, que, volviendo a la pregunta inicial de Giovanna, evidentemente no tiene nada que ver con lo que algunos acusan que es un giro a la derecha. Ministro, quiero profundizar un poco más en el tema de la consulta popular. De hecho, en la pregunta 3 nos habla de enmendar la Constitución, ¿no?, para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no sean elegidos por mérito y oposición, sino por votación popular. Pero aquí hay algo que tal vez habría que clarificar. Por un lado, se dice que no sea por méritos de oposición, para que no sean los amigos del gobierno, los amigos del poder, pero por otro lado, en caso de que se apruebe y que gane el sí en esta pregunta, si el presidente envía la terna, ¿no?, para que sean elegidos los integrantes del Consejo de Participación, ¿de qué forma estaría seguro el pueblo ecuatoriano de que son personas probas realmente para estos cargos?
Bueno, las ternas que enviará el presidente para ser aprobadas por la Asamblea, no nos olvidemos que tiene que ser discutida, aprobada por la Asamblea Nacional, además para que exista corresponsabilidad, serán de personas que cumplan una serie de requisitos, entre ellas que no tengan ningún problema con la justicia, que no hayan sido sancionados por actos de corrupción, que no tengan ninguna deuda pendiente con la justicia ecuatoriana. Es decir, el país necesita recuperar absoluta probidad de las personas que estén a cargo, inclusive transitoriamente, de una función tan importante como la que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. Posteriormente iremos a un proceso electoral, el 2019, para que los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana sean resultado de ese proceso electoral. Pero igualmente, quienes vayan a ser candidatos deberán cumplir con los mismos requisitos. No estar vinculados a un partido político al menos los últimos 5 años, no haber pertenecido a un gobierno los últimos años, para evitar justamente estas relaciones poco transparentes con el ejercicio del poder. Y tampoco que no tengan ningún problema con la justicia. Es decir, se busca y hay en el país de sobra personas probas que puedan actuar con autonomía, con independencia, pensando en el interés general, pensando en el interés de la ciudadanía, no pensando en el interés inmediato de un partido, de un gobierno, no pensando en el grupo al que alguna vez pudieron inclusive haberse pertenecido de manera legítima, pensando siempre en la necesidad que puede tener la democracia para ser fortalecida, pensando en el interés del pueblo ecuatoriano. ¿Los funcionarios que actualmente están en el Consejo de Participación Ciudadana no han cumplido con esas expectativas? Mire, yo creo que siempre hay diferencias, no creo que haya que generalizar a todo mundo, pero obviamente el hecho de tener relaciones con el gobierno, de haber sido funcionarios del gobierno, el hecho de tener relaciones con asambleístas, limita la libertad de las personas. Y yo creo que hay los ejemplos. En política hay que ver los resultados, ¿sí? En algunos casos hemos tenido funcionarios de primer nivel, en otros casos hemos tenido sorpresas absolutamente desagradables, como por ejemplo la del excontralor, ¿sí? Que estaba encargado de cuidar de las cuentas públicas y todos sabemos de la situación en la que se encuentra. Vamos a darle paso en este momento nuevamente a Giovanna Tassi con otra pregunta. Muchas gracias, Mariuxi. Hablando de gestión, a nivel de gestión local, señor secretario, Pública FM acaba de hacer una gira de cara a la consulta en diferentes partes del país y lo que hemos podido detectar hablando con actores locales es que ciertos programas de gobiernos no están entrando o no se están concretando con la rapidez y claridad que necesita la realidad local. ¿Cuál es su apreciación respecto a la gestión de la cosa pública y de los programas de gobierno a nivel local? Giovanna y ciudadanos, nos hemos enfrentado a una situación extremadamente delicada respecto al funcionamiento institucional y respecto a las finanzas. Esto ha llevado a que se atienda o se deban atender una serie de aspectos políticos, económicos, de recuperación de programas sociales como el programa de las Manuelas, Manuel Espejo, que quedaron abandonados, atender una serie de circunstancias como por ejemplo las denuncias sobre acoso y violaciones a niños, a adolescentes en algunas unidades educativas desde el 2014, enfrentar algunos problemas como el hecho de que tengamos cerca de 544, me parece, obras públicas, hospitales, escuelas, centros de salud, que están paralizados en su construcción porque algunas han sobrepasado hasta el 70% del presupuesto inicial. Por eso enviamos inclusive a la Asamblea Nacional una propuesta de modificación que lamentablemente no fue acogida. Y tenemos hospitales como el de Monte Sinaín que están casi concluidos, pero que no pueden terminarse por estos problemas. Entonces, hemos enfrentado todas estas circunstancias. También el gobierno nacional está caminando a un ritmo que siempre será para nosotros insuficiente. Pero estamos avanzando en la construcción de viviendas, se están entregando algunas viviendas ya, estamos avanzando en los programas en general de viviendas, se ha comenzado a activar los programas con los adultos mayores, existen ya, me parece que son cerca de 15,000 personas atendidas con los programas de adultos mayores, pero nosotros siempre quisiéramos ir más rápido.
Siempre quisiéramos ir más rápido. Y estamos pues insistiendo permanentemente dentro del gobierno el que vayamos más rápido, pero haciendo bien las cosas. No se trata de ir rápido para después tener 540 obras que están paralizadas. Se trata de ir rápido respondiendo a las necesidades de la población, pero haciendo bien. Bien, faltan pocos minutos para concluir con este diálogo. Vamos a darle paso a Marco Antonio Bravo. Secretario, sea cual sea el resultado del próximo domingo, en donde los ecuatorianos acudiremos a las urnas para pronunciarnos sobre 7 preguntas en la consulta popular, ¿cuál es el escenario que maneja el gobierno? ¿Cuáles son las decisiones ya tomadas, sea cual sea el resultado? ¿Qué hoja de ruta van a implementar? A ver, algunas cosas. Primero, de acuerdo a las encuestas que tenemos en todo el país, va a ganar el sí. Más o menos la relación es 2-1 ¿En las 7 preguntas? En las 7 preguntas y en todas las provincias. Pero independientemente de los resultados, que tenemos la convicción, como le digo, y esta es la información de las encuestas, y también es lo que se solía llamar antes las encuestas de carne y hueso en los recorridos que hemos tenido, independientemente de eso, el hecho que exista la consulta es un triunfo de la ciudadanía. El hecho de que los ciudadanos, todas las personas, puedan ir y depositar su voto, independientemente que voten por el sí o por el no, porque de eso se trata, es una consulta al pueblo, independientemente de su voto, es un triunfo de la democracia. Yo creo que siempre la consulta a la ciudadanía, la consulta al pueblo, donde radica la legitimidad de la soberanía del poder, siempre será un avance importante. Una vez con el triunfo, pues tenemos que enviar a la Asamblea reformas, por ejemplo, a la ley de participación como parte del mandato de la consulta popular, ¿no? Entonces, esto lo estamos trabajando en el escenario que creemos que estamos convencidos que así saldrá. Con el triunfo del sí estamos trabajando en el día después. Carla Maldonado tiene otra pregunta. Sí, ministro. Quisiera saber cómo mira usted un posible enjuiciamiento político al superintendente de comunicación, Carlos Ochoa, planteado por Creo y además firmado por 2 asambleístas de Alianza País, el asambleísta Cabezas y el asambleísta Yunda. Este funcionario tiene un informe de la Contraloría con glosa cuando fue director de noticias en Gama TV. También ha perseguido y sancionado a periodistas y medios de comunicación. Y por último, cambió un artículo en la Ley de Comunicación. Mire, la Asamblea Nacional no solamente que tiene el derecho, tiene la obligación de convocar, de invitar a los funcionarios públicos a rendir cuentas y a fiscalizar, tiene la obligación de fiscalizar. La Asamblea Nacional está ejerciendo su derecho y está cumpliendo con su obligación. Nosotros somos respetuosos de los procesos que llevará y que lleva adelante la Asamblea Nacional. Ya para finalizar, el ministro debe conocer sobre esta apelación que han enviado 3 consejeros precisamente del Consejo de Participación Ciudadana al CIDH, ¿no? En cuanto a la consulta popular, sus convocatorias en el dictamen de la Corte Constitucional. ¿Cree usted que esto podría afectar de alguna forma los resultados del día domingo? No, de ninguna manera. La CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hizo llegar al Estado ecuatoriano, a la Procuraduría, al gobierno a través de Cancillería, a algunas preguntas. Se ha respondido esas preguntas, a pesar que el tiempo que nos dieron, el plazo fue extrañamente corto. ¿Cuánto fue el tiempo que les dieron? Me parece que fueron 5 días, considerando un fin de semana. Entonces se ha planteado la respuesta, se planteó también una ampliación de plazo porque requiere la búsqueda de información, pero nosotros estamos cumpliendo, somos respetuosos del orden internacional. La Comisión Interamericana pues, nos ha hecho las preguntas, nosotros hemos respondido y responderemos a todas las preguntas que sean del caso. Nosotros no somos de los que decimos ayer no sirve la OEA y ahora sí sirve, no somos los que decimos ayer no sirve la CIDH y ahora sí me sirve. Nosotros creemos que hay que mantener una posición coherente de respeto al sistema interamericano del cual somos parte. Muchísimas gracias. Ha sido el ministro Miguel Carvajal, secretario nacional de la Gestión de la Política. Agradecemos también al panel de los periodistas de los medios públicos y a ustedes, como siempre, por acompañarnos aquí en Frente a los Medios. Nos vemos en una próxima ocasión. Buenas noches.